¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, vamos a dar inicio a la sesión. Buenas tardes. Se encuentra Acosta, Aguilar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Albarrán. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Acosta, sí te escuché. Almanza, Arreaga, Arroyo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Basilio, Bernal, Presente. Blanco, Presente. Canales, Presente. Carrillo, Presente. Contla, García, González, Presente. Hernández, Presente. Hernández Martínez, Presente. Herrera, Presente. Lázaro, Presente. Leal, Lemus. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Macías, Presente. Martínez, Presente. Miranda, Miranda Gutiérrez. Miranda Gutiérrez, aquí estoy, profesor. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Nájera. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pacheco. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez. Presente, Pérez. Reséndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Reyes. Salvador. Presente. Sánchez. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sandoval.
Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Valdés, Presente. Vázquez Presente, profe. y Yescas. Presente, profe, buenas tardes. Ok. Presente. Bueno, entonces, damos inicio como tal a la clase. Profesor, me comenta un compañero que su micrófono no sirve, pero sí está presente. ¿Quién es su compañero? García Juan Carlos. Ah, ok, sí, sí vi que estaba ahí activo, García. Ok, bueno, entonces, miran, sí, también vi el mensaje. Sí, gracias, gracias. Ok, bueno, entonces, continuamos. En la sesión pasada estábamos revisando los conceptos generales acerca de nuestra unidad correspondiente al análisis de esa evaporación y esa evapotranspiración. Y creo que alcanzamos a hacer los señalamientos casi de todos los elementos, ¿verdad? A ver, entonces voy a hacerles la compartición de la pantalla y hacemos por ahí esa memoria acerca de dónde llegamos. A ver, ahí está la pantalla. Voy a comenzar a presentar y creo que sí hablamos un poquito acerca de los valores de esas evapotranspiraciones. Inclusive, ¿verdad? Vimos el instrumento para hacer la medición de esa evaporación. A ver si lo vimos o aquí fue donde nos quedamos. Recuerdo que me tuve que salir y... ¿Esta? Ok, bueno, entonces perfecto, perfecto, gracias. Entonces, esta unidad, recuerden que está dividida en dos apartados. La primera, la medición de la evaporación, y por otro lado viene lo referente a la evapotranspiración. Situaciones que veríamos, mencionábamos que en realidad la evapotranspiración no es más que la conjunción tanto de la evaporación Profesor, como la perdón, transpiración que presentan nuestras plantas. ¿Qué pasó? ¿podríamos grabar? Sí, sin ningún problema. Ok, bueno, entonces decía, ¿verdad? Que en realidad la evapotranspiración no es más que la conjunción de la medición de esa evaporación y a su vez por la parte de esa transpiración que realizan nuestras plantas. En esa referencia, inclusive, ¿verdad? En algunas situaciones, si no nos interesa como tal hacer el cálculo o hacer el aterrizaje, alguna presencia de algún elemento vegetativo, ya sea cultivo o simplemente la vegetación natural que se pudiera encontrar en la zona, podemos hacer esa pequeña separación. Entonces, para poder hacer la lectura de las evaporaciones, en las estaciones climatológicas, son esas estaciones convencionales, nos podemos encontrar este tipo de instrumentos, el cual recibe el nombre de tanque vaporímetro tipo A. Ese tanque tiene unas dimensiones en específico, tanto del diámetro, tanto de las alturas, el tipo de material, como tal, el medio en donde se tiene que desplantar, la coloración que se le hace a esta, ¿verdad? Entonces, la sentencia, por ejemplo, vamos a tratar que la incidencia de las temperaturas del entorno pues propicien a que se incremente la energía cinética de las partículas de agua que tuviéramos encerradas en el contenedor. Entonces, fungiría tal cual como una olla en la que vamos a estar hirviendo el agua. Entonces, hay que evitar ese tipo de referencias. Entonces, ¿cómo se hace eso? A estos depósitos se les hace una cubierta, se les pinta en toda su extensión de color blanco. Esto con el objetivo de poder hacer esa reflexión de esos rayos solares y evitar que la superficie se caliente, ¿verdad? Asimismo, estos tienen a lo largo del entorno deben de estar, bueno, eso es lo que dice como tal la teoría, ¿verdad? No siempre se cumple, pero tendríamos que tenerlo alrededor de una superficie de un pasto. La situación igual, si tuviéramos un elemento de concreto uniforme, si tuviéramos el suelo desnudo, o algún otro diferente, lo que va a pasar es que también ese entorno se va a calentar y nos va a anexar esa energía en términos de calor. Entonces, al momento de que se tiene ese pasto, pues se ayuda a regular como tal esa temperatura y con ello las variaciones que se pudieran presentar a lo largo de las lecturas, pues serían un tanto mínimas. Cabe mencionar, por ejemplo, ¿verdad? Imaginen que se les antojó un café por alguna razón, ¿verdad? Y le preguntan a la familia si también ellos quieren tomar como tal un poco.
Si les dicen que sí, tienen que poner un contenedor grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa agua, para alcanzar ese punto que a ustedes les gusta, para tomarse su café, pues les va a demorar unos 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de agua que le metan, ¿verdad? Si por otro lado, pues simplemente la quieren tomar ustedes, ¿qué es lo que pudiera pasar ahí? Que en unos 2, 3 minutos ya está perfecta, ¿verdad? Entonces la declaración es que entre mayor sea la cantidad de agua, mayor es la cantidad de tiempo que se va a necesitar para que se propicie esa evaporación. Menos tiempo, pues más rápido se lleva a cabo la evaporación. Entonces, como aquí se tiene un contenedor de dimensiones pequeñitas, entonces al momento de que ustedes lo quieran extrapolar a una sentencia, por ejemplo, de un vaso de almacenamiento de una presa, pues las cantidades de evaporación no son las mismas. Si aquí hacemos la lectura con esta regleta graduada y nos dio una lámina evaporada de 1 centímetro, por ejemplo, no esperemos que este centímetro también se presentó en la presa, ¿verdad? Bueno, hablo acerca de esas lecturas, espero que la declaración sea un tanto inminente. ¿Cómo se hace la medición de esa evaporación? Tenemos el contenedor, rellenamos hasta una determinada altura de nuestra agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo dejamos todo el día. Tenemos una lectura inicial, pensemos que el agua tenía un nivel de 25 centímetros, por ejemplo. Me voy, regreso al otro día y resulta que ahora la lectura es de 24 centímetros. Entonces, eso es justamente la evaporación, el descenso o la variación de esas láminas de un punto inicial a un punto final, ¿verdad? Aquí claramente, pues esta tiene que estar meramente protegida, ¿verdad? Porque si no, pues pudiera llegar un animalito, puede comenzar a beber de la misma y eso ya nos declararía meramente errores en la medición. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Pero bueno, entonces vean que en realidad la lectura es sumamente sencilla. Entonces simplemente una lectura inicial, una lectura final, sacamos la diferencia y listo. Tenemos nuestra lámina evaporada. Pero les decía, ¿verdad? La situación es que si aquí nosotros presentamos una lámina de 1 centímetro, no esperemos que ese centímetro lo tengamos en un vaso de una magnitud un tanto grande. De hecho, es lo que dice como tal aquí en esta nota de aquí, ¿verdad? Que las variaciones en nuestros depósitos pues son más grandes a que si tuviéramos meramente un vaso de almacenamiento. Entonces, por ello es necesario hacer una especie de modificación, una especie de corrección a las lecturas. En la mayoría de los casos, un factor muy utilizado corresponde al 85%. Es decir, si aquí tengo una lámina de evaporada de 1 centímetro, en el vaso lo que yo esperaría es una lámina de 0.85 centímetros, más o menos, ¿verdad? Claro que a medida que nosotros entremos a las características que se tengan en el medio, pues esos valores pueden ser un poquito más grandes, pueden ser un poquito más pequeñitos, pero en términos generales, ahí estaría rondando los valores numéricos. Entonces, esos son los tanques evaporímetros. Y ahora sí, una vez contemplado a lo referente a la evaporación, nos pasamos a esa evapotranspiración. Para poder obtener los valores numéricos de esta, vamos a ver diferentes señalamientos. El aterrizaje, pues ya sería como tal tomar en cuenta algún cultivo en algunos de ellos y la otra simplemente hacer referencia a la temperatura, ¿verdad? Entonces, en definitiva, mientras mayor sea la cantidad de información con la que cuente, pues mejor sería la estimación que yo pueda hacer de esa evapotranspiración. Para nosotros simplemente vamos a atacarlo a través de 3 metodologías. El primero, bueno, los primeros que se aplican un poquito más en México para el diseño de ese riego, hablando en términos de elementos agronómicos, que corresponde a la metodología de Thornwein y por otro lado a la de Blaney. Diferencia significativa, Thornwein simplemente analiza las sentencias en función de las temperaturas medias a lo largo de los meses y Blaney sí toma en cuenta la temperatura, pero añade 2 elementos importantes. La cantidad de luz que reciben las plantas y además el tipo de planta que nosotros estemos trabajando. Entonces son características que nos ayudarían a aproximarnos un poquito más a la realidad, ¿verdad? Y existe un tercer método que vamos a ver que sería el de Turk. Simplemente que aquí solamente nos hace referencia a características generales. A ver, sería este de aquí. Entonces Turk simplemente toma en cuenta precipitación y la temperatura media. Sin embargo, a diferencia de los elementos anteriores, solamente me sirve para calcular elementos totales a lo largo del año.
Es decir, no puedo hacerlo para el mes de enero, no puedo calcularlo para febrero, para diciembre, etcétera, etcétera. Hace la consideración meramente anual. Entonces, es a lo único que nos puede aterrizar tú, ¿verdad? Y simplemente como brevario cultural, ya les había pasado como tal esta presentación, pero en la última diapositiva les muestro una de las expresiones más con que presenta un mayor grado de bondad acerca de esos cálculos de la evapotranspiración, que es justamente la de Penman-Monti, declarada ahí en un boletín de la FAO. Sin embargo, pues tiene una complicación muy importante. Vean la cantidad de información que se utiliza para hacer los diferentes cálculos, ¿verdad? Entonces, aquí quisiera que hicieran como tal números, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando hacíamos el establecimiento de la obtención de esas variables meteorológicas, pensando en una estación convencional, si tuviéramos suerte y estuviera perfectamente distribuida la zona de estudio, ese manejo estaría más que perfecto. Sin embargo, pues mencionábamos que muy difícilmente vamos a tener esa condición a lo largo de ellos. Esto nos traería como tal la consecuencia de que cuando nosotros queramos hacer un estudio, forzosamente tendríamos que hacer el desplante de esas estaciones meteorológicas automatizadas. Entonces, si ya sé que voy a poner una estación meteorológica automatizada, debo de recordar que entre mayor cantidad de sensores o instrumentos de medición coloque, mayor sería el precio que tenga esta. Entonces, entre menor cantidad, pues asimismo sería menor el costo de compra del aparato, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante claro el objetivo, hacia dónde va dirigido el proyecto y revisar si sería buena idea hacer la inversión o el gasto para poder obtener todas y cada una de estas, ¿verdad? A lo largo de los libros de meteorología, en términos como tal del campo de estudio, algunos autores proponen diferentes tablas para obtener algunas de estas variables en función de características alternas, ¿verdad? De dime cuál es tu temperatura, dime cuánto llueve, dime en qué altitud te encuentras, cómo es el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la condición ahí es que si lo vamos a orillar a elementos meramente extrapolados de un fulanito de tal, al final la bondad que presentaba de forma inicial la expresión de Penman-Monti, pues pierde sentido, ¿verdad? Entonces no tendríamos como tal el alcance que señala desde un inicio. Entonces, pues hay que tener como tal ese cuidado con cada una de las variables. Pero repito, ¿verdad? Para esta ocasión, pues simplemente sería un señalamiento generalizado y nada más lo dejaríamos hasta esa posición. Entonces, los únicos que vamos a ver fueron los mencionados anteriormente. Entonces, comenzaríamos justamente con el análisis del método de Torway. Entonces, ya mencionábamos, para este punto necesitamos dos características, tantito nada más. La temperatura media mensual y la latitud del sitio. Son las únicas dos elementos a utilizar. Adelante. Nosotros no, repito, la cantidad de información que se requiere es mucha y en este aparato, bueno, en esta condición, creo que ninguno en sus zonas de estudios van a tener la oportunidad de poder obtener todas estas variables. Entonces, por eso no le vamos a hacer uso. Los siguientes, como sí son bastante sencillas, la obtención de las mismas, pues por eso nos vamos a quedar en esa declaración. ¿Ok? Perfecto, Profesor. perfecto. Entonces, pues nos vamos directamente a atacar el método. Vean que, Profesor. y es más, antes de irme como tal a esa hoja de cálculo, quisiera que vean la referencia del método. Todo se reduce únicamente a la ejecución de esta fórmula. Entonces, me dice que la evapotranspiración, o también llamado uso consultivo, aquí quisiera hacer como tal un pequeño paréntesis. La evapotranspiración, dijimos, es la suma de lo que se evapora más lo que transpira nuestra planta. Entonces, sin embargo, si nosotros estamos hablando en señalamientos directamente a ese riego en una condición agrícola, en realidad cuando nosotros ejecutamos ese riego necesitamos hacer referencia a esos dos puntos. Porque si yo solamente vierto el agua pensando únicamente en la planta, la temperatura, la incidencia de esos rayos solares no son como que tan buena onda de decir,
ok, te dieron agua, pero es para la planta, ¿verdad? Entonces no me la dieron a mí, entonces yo no la agarro. Entonces no, mientras exista humedad en el suelo, eso, bueno, la incidencia de esos factores externos, pues van a estar trabajando y se van a ir meramente a la evaporación. Entonces, por eso cuando se hace el cálculo de esas láminas de riego, debes de saber que le tienes que poner la cantidad que requiere el agua y además contemplar ese excedente que se va a ir a través de la evaporación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Por eso, en términos generales, a la evapotranspiración también se le conoce como uso consuntivo. Aunque si nos ponemos un tanto estrictos, el uso consuntivo es estrictamente la cantidad de agua que requiere la planta directamente, ¿verdad? Pero vuelvo a decir lo mismo. Nosotros no le ponemos ese destinatario o esa dedicatoria a las partículas de agua de decir, si no eres mi planta, no la puedes agarrar. Entonces, por eso necesitamos anexarle las pérdidas en esa evaporación. Ok, entonces me regreso. Torway lo señala justamente como ese uso consultivo y me dice que me da el uso consultivo para todos los meses. El mes J puede ser enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar hasta diciembre. Y la lámina me la estaría dando en términos de centímetros. Primera característica. El siguiente es un factor numérico, no tiene chiste. El siguiente es un factor, pero este sí tiene como tal variación. Me dice que la constante A hace referencia a la constante dependiendo de la altitud y justamente depende de eso, ¿verdad? De la ubicación que tenga nuestra zona de estudio a lo largo de nuestra altitud. Y asimismo, esa constante varía con respecto al paso del tiempo. Entonces, en el mes de enero tiene un valor numérico, en el mes de marzo tiene otro, en el mes de agosto tiene otro factor. ¿De dónde es que se extrae ese valor de la constante A? Del cuadro que tenemos a la izquierda. Entonces dice, como primera instancia, dame la latitud a la cual se encuentra tu zona de estudio, dime para qué este mes quieres hacer el cálculo y yo te doy el valor de la constante. Entonces, si estuviéramos en una latitud de 30, para el mes de junio, por ejemplo, la constante A equivale a 1.17. Para 40 grados y un mes de septiembre, a ver, 40 y septiembre, la constante vale 1.04 y así sucesivamente, ¿verdad? Para todas y cada una de ellas. La siguiente, los elementos numéricos, ahorita los voy a dejar un tanto fuera de lugar. Pues nada más voy a ir analizando las variables. Entonces aparece la temperatura. Entonces la temperatura, ya mencionábamos que es justamente la temperatura media mensual. ¿De dónde voy a obtener la temperatura media mensual? De nuestras estaciones climatológicas. Cuando hicieron la extracción de la información de la precipitación, yo les dije, de una vez llévense la temperatura porque después la vamos a utilizar. Entonces ha llegado el momento de hacer uso de esas temperaturas. Esperaría que todos ya la tuvieran para que omitamos hacer un segundo viaje a la captura de esa información, ¿verdad? O esa búsqueda. El siguiente corresponde al índice de eficiencia de temperatura. Este índice de eficiencia depende únicamente de la temperatura, como su nombre lo indica, ¿verdad? Entonces, se refiere únicamente a la suma de unas relaciones elevadas a una potencia de las mismas temperaturas a lo largo del tiempo. Entonces, algo que quisiera señalar, el uso consultivo yo lo puedo calcular para todos los meses, o en su defecto, ¿verdad? A lo mejor a mí solamente me interesa hacer una siembra que va desde el mes de enero hasta el mes de marzo. Quiere decir que no tengo que calcular abril, mayo, junio hasta diciembre porque yo no voy a tener nada en mi zona. Sin embargo, para poder calcular el índice de eficiencia, forzosamente tendríamos que analizar todas las temperaturas a lo largo del año. Yo sé que solamente tengo trabajo desde enero hasta abril, creo dije, o hasta marzo, no recuerdo, pero todas las demás sí me ayudarían a hacer el cálculo de ese índice de eficiencia, ¿verdad? Entonces, ahorita lo comentamos como tal en el ejercicio, pero repito, de forma general, necesitamos forzosamente todas las temperaturas. Todas las constantes K no, tal vez no, pero las temperaturas sí. El siguiente toma posición el valor alfa, que sería bueno, aquí le puse como una A, que sería como tal la potencia. Entonces, esta A solamente está en función del índice de la eficiencia de la temperatura. Entonces, el índice ya lo analizamos, lo sustituimos en este modelo matemático del tipo polinómico y obtenemos el valor de A. Y listo, ¿verdad?
Entonces, ahí tendríamos la configuración completa acerca de toda nuestra expresión. Entonces, simplemente, pues vamos a hacerle la inyección de los posibles elementos numéricos que nos competan para hacer el trabajo. Entonces, para no ser muy prolongada como tal la situación de la misma, pues yo ya me adelanté un poquitito, ¿verdad? Tengo como tal aquí la presentación, que es la que estábamos trabajando, para tener a la mano cada una de esas expresiones. Y por otro lado, ya me copié esos valores de las normales climatológicas. Entonces, voy a hacer un nuevo paréntesis. Para este caso, o simplemente para efectos didácticos, yo voy a tomar los datos directamente de una única estación climatológica. Entonces, recuerden que nosotros no podemos señalar que la temperatura que tenemos en el punto de concentración es la misma a la que se tiene en la parte media, en la parte alta, en la parte este, en la parte oeste. Entonces, ustedes para que puedan llegar a esta posición, tienen que calcular las características medias. Entonces voy a poner por aquí un pequeño cuadrito. Entonces lo voy a llamar, a ver, de esta manera. Entonces le voy a poner como tal el mes y de este lado le voy a poner la característica. Entonces para los meses vamos a tener desde enero, vamos a tener febrero, así sucesivamente hasta llegar de primera instancia a la configuración de diciembre. A ver, me voy a ir a un costado, ¿verdad? Para hacer la referencia a este paréntesis. Características que vamos a obtener, mencionábamos, necesitamos la temperatura y por otro lado, en algunos casos necesitamos como tal nuestras precipitaciones. Ahorita le voy a hacer hincapié directamente a nuestra temperatura. Entonces, de la característica, y es más, esta le voy a cambiar y mejor le voy a poner como estación, porque voy a extender mi estación 1, mi estación 2, mi estación 3, así sucesivamente hasta llegar a las estaciones señaladas para el estudio, ¿verdad? Entonces, la referente a la variable lo voy a poner justamente en el apartado superior y aquí voy a decir que estoy analizando lo referente a la temperatura. Entonces, tenemos un dato de enero de la estación 1, un dato de la estación 3, de la 2, de la 4, de la 5 y de la 6, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, no me van a interesar las condiciones meramente parciales. Lo voy a poner aquí en una condición de rojo, porque esto es no lo que no me va a interesar. ¿Qué cosa voy a utilizar? Las condiciones promedio. Entonces, necesito calcular la temperatura media a lo largo de la cuenca para enero, para febrero, para marzo, para abril, así sucesivamente para todas y cada una de ellas, ¿verdad? Y asimismo, haciendo como tal la referencia de la misma, analizando como tal los valores que tenemos a lo largo de las normales, ven, aquí se encuentra mi temperatura. A ver, lo voy a insertar como tal aquí una forma para poder visualizarlo de una mejor manera. Y lo que me interesa serían las temperaturas medias. Entonces, teniendo como tal esa temperatura media, a ver, permítanme tantito para que lo podamos observar de una forma un poquito más rápida. Me voy a ir al grosor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos la temperatura desde enero, febrero, diciembre y se le agrega una más, que sería la temperatura anual. A diferencia de las precipitaciones, esa temperatura anual no corresponde como tal al acumulado de las temperaturas, porque no es como que digamos, ¿verdad? En el año 2020 tuvimos una temperatura de 200 grados centígrados, no tiene como tal este caso. Aquí hace referencia a la temperatura promedio a lo largo de todo el año, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque en la metodología de Turk utilizamos justamente la temperatura media anual. Entonces, si yo ya sé que la voy a utilizar, pues de antemano, a ver, ya lo voy a quitar como tal este elemento. A ver, lo voy a regresar así como estábamos. Entonces, también les voy a pedir que se lleven la media anual para que la puedan utilizar en esa metodología de tour, ¿verdad? Y misma declaración, no me sirve de una forma meramente particular y siempre vamos a hacer uso de los elementos de las medias. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo obtenemos esos valores promedio? En realidad, pudiéramos atacarlo directamente con los métodos señalados en la precipitación. Recuerden que teníamos el método de la media aritmética, el método de las isoyetas y por último el método de los polígonos de Thyssen. A ver, los voy a poner por aquí. Método aritmético.
los isoyetas y por último los polígonos de Thyssen. Entonces, esto era para el análisis de las precipitaciones. Ahorita vamos a hacer el cambio porque tendríamos el apartado de las temperaturas. Entonces, el método aritmético, tal cual, así. Hacemos la suma de los valores o de las estaciones que tengan datos, la dividimos entre la cantidad de las mismas y tendríamos la temperatura media. Para enero, para febrero, para marzo, abril y así sucesivamente, lo que declara, ¿verdad? Las isoyetas, si bien la declaración del proceso es exactamente el mismo, lo único que cambiamos aquí sería el nombre. La isoyeta, recuerden que son aquellas líneas o aquellos polígonos en la cual presenta la característica de que todos los puntos que conforman a ese polígono, hablando con fines de construcción, la periferia, ese perímetro, presentan la misma precipitación. Entonces, como ahorita yo no voy a tener temperatura, precipitación, voy a tener temperatura, a esto se le conoce como isotermas, que sería todos aquellos puntos a lo largo del espacio que presentan la misma temperatura. Pero en realidad, repito, la construcción es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces solamente cambiamos el nombre, cambiamos la variable que estamos utilizando porque mi insumo ya no es la precipitación, sino que ahora el insumo corresponde a las temperaturas que se presentan. Ok, y por último tendríamos la presencia de nuestros polígonos de Thyssen. Entonces, estos polígonos de Thyssen sí se hace como tal, bueno, no causaría ningún conflicto, hablando en términos matemáticos, ¿verdad? Analíticos del caso. En realidad no hace interferencia si lo uso o no, porque recuerden que los polígonos de Thyssen solamente dependen de nuestra ubicación de las estaciones. De hecho, debido a esto, pues hasta pudiéramos generar o establecer que es un elemento que presenta mejores bondades de cálculo, ¿verdad? Sin embargo, existe como tal ahí una declaración no escrita a lo largo de todos los hidrólogos, en donde dicen, si vas a analizar temperaturas, no puedes o no utilizamos como tal polígonos de Thyssen, como que de forma directa se lo designaron únicamente para analizar esas precipitaciones. Entonces, desconozco cuál haya sido como tal esa convención, pero repito, ¿verdad? En teoría sí pudiéramos hacer ese establecimiento, pero en este caso no se realiza normalmente. Entonces, lo vamos a tachar. No se utilizan polígonos de Thyssen para obtener esas temperaturas medias. Entonces, y listo. Ese sería el único comentario con respecto a cómo vamos a utilizar esas temperaturas. ¿Alguna inquietud hasta aquí? A ver, pregunto, ¿inquietudes, inquietudes? No, profe. A ver, ¿alguien? Entonces, sí, yo, Juan Carlos García. Entonces Adelante, vamos adelante. a utilizar las láminas medias de temperatura de todas nuestras estaciones que De ya las tenemos. estaciones, efectivamente. Ok, en Nada más las yo que les bajamos. declararía con qué método lo van a hacer. Ok, Pero normalmente utilizamos las isotermas, porque hace la secuencia como tal de tomar en cuenta la posición, los espacios. ok, Dijimos que esa era una desventaja del aritmético. Simplemente dame los valores, lo divido y listo. Si las estaciones están perfectamente distribuidas, pues muy bien, pero si tenemos las estaciones concentradas en la parte baja, entonces lo demás no me da como tal referencia. Y hasta lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Dicen que están grabando para que sepamos que el mayor o el método más utilizado es justamente el de las isotermas. Entonces, con ello ya tenemos el primer elemento, que serían las temperaturas. Viene como tal a juego otro elemento, que sería la latitud. Entonces, ahorita, como yo solamente tengo una estación, la latitud la voy a tomar directamente de las características. Me dice que esta estación, que se encuentra en el estado de Morelos, que corresponde a la 17057, llamada Limón, se encuentra en la latitud 18 grados, 31 minutos, 52 minutos, y en este caso sería latitud norte, ¿verdad? Entonces, en su caso, pues una estación va a tener una latitud, otra va a tener otra latitud, etcétera, etcétera, etcétera.
Para encontrar la latitud de referencia, no se hace meramente con el promedio. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? No sé si recuerdan, lo establecí por ahí cuando estábamos calculándole las características de geometría a nuestro polígono, en este caso a nuestra cuenca, y nos daba 4 posibles elementos. El primero nos daba el perímetro, número 2, la superficie, número 3, el centro de gravedad en X y número 4, el centro de gravedad en Y. Entonces, en realidad esa altitud declarada la van a obtener a partir de esas últimas dos. Entonces, el centroide, así creo que inclusive en algunos casos, creo que a lo mejor lo pudieran encontrar de esa manera, el centroide en X, van a tener el centroide en Y lo único que van a hacer es una transformación. En el ARGIS, ustedes tienen coordenadas UTM. Entonces, esas UTM, ustedes las van a proyectar al sistema sexagesimal. Entonces, a la condición de grados, minutos y segundos. Porque en la configuración de la misma, vean, mi tablita solamente me maneja latitudes en términos de grados. Nunca me dice, esta es tu coordenada UTM en el apartado vertical. Y haciendo referencia a esto, vean como tal la declaración, ¿verdad? En realidad no me interesa cualquiera. La única a la que le voy a dar el mayor interés sería al centroide en Y. Este sería la única referencia, porque la latitud, ya lo dije, se mide con respecto a la vertical. Entonces aquí tampoco no hay mucho chiste, ¿verdad? Agregamos una nueva columna, activamos el editor, seleccionamos la columna, clic derecho, cálculo de geometría, y seleccionamos el centroide en X, seleccionamos el centroide en Y, hacemos la conversión y listo. Estamos listos para poder realizar el cálculo de la primera metodología. Entonces, a ver, se me va a terminar el tiempo. Si alguien tiene alguna inquietud, déjeme terminar como tal la sesión. Iniciamos rápidamente y aclaramos alguna duda.